Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a otro Psicoedúcate Más. Mi nombre es Hansel Ramírez y esto es Psicoedúcate. Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Entonces, ya hemos hablado de muchísimas cosas, ya hemos hablado de muchísimos temas, muchísimas temáticas y el día de hoy vamos a hablar de emociones, ¿ok? Va a ser un tema muy interesante, va a ser un tema muy, muy profundo que hemos estado hablando ya muchísimo tiempo, entonces hoy vamos a profundizar aún más. Pero bueno, para las personas que sean nuevas o las personas que nos vean en Facebook o en YouTube o en otros lados, pues tenemos tres momentos dentro de Psicoedúcate. El primer momento es el momento del sondeo en donde ustedes utilizan el chat y nos dicen si se ve y si se escucha bien y también de dónde se conectan. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante para revisar el alcance que está teniendo el tema del día de hoy y también para revisar si hay alguna falla en la conectividad para brindarles una mejor experiencia. Entonces, cualquier cualquier cosa, pues ahí vayan comentando en el chat y vayan comentando también si se ve, si se escucha bien y también de dónde se conectan, ¿verdad? El segundo momento es el momento de la fase expositiva, en donde tal cual el experto del día de hoy nos va a compartir su conocimiento y el tercer momento es lo más importante, es la fase del diálogo-discusión, en donde ustedes y yo y absolutamente todos los que estamos en este foro, sea pequeño, sea grande este foro, pues vamos a generar este ejercicio hermoso que se llama dialéctica y a través de la dialéctica vamos a sintetizar el conocimiento para poder acercarnos todos juntos un poco más a la verdad. Pero ¿cómo vamos a hacer esta dialéctica? Pues con tus dudas, con tus opiniones, con tus aportaciones, con tus experiencias. Con todo esto que nos compartas, vamos siempre pues a sintetizar este conocimiento, ¿no? Entonces, es necesario que nos compartas todas tus dudas, todas tus experiencias, todas tus aportaciones. Y si eres tímido, si eres tímida, deja esta timidez a un lado, deja esta timidez afuera de donde están. Y ya cuando termines Psicoedúcate, ya cuando termines de participar, pues vuelves a ponerte esa timidez y vuelves a andar con ella como si nada. Pero aquí sí necesitamos que participes, que nos digas absolutamente todo lo que piensas. ¿Por qué? Porque siempre hago mucho hincapié en esto, de nunca de los nunca te quedes con lo que dice el ponente. Siempre levanta la mano, siempre cuestiona, siempre pregunta, siempre, ¿ok? Para todos juntos acercarnos un poco más a la verdad. Entonces, vayan utilizando el chat. Todavía no sé si se ve y si se escucha bien, si hay alguna falla de conectividad. Por favor, vayan compartiendo ahí en el chat si tenemos tenemos alguna falla, si tenemos alguna situación para corregirla. Y también si no tenemos ninguna situación de conectividad, también ahí coméntenos que se escuche bien para proceder, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ahí vayan utilizando el chat. No sean tímidos, chicos, hoy vamos a participar mucho por el tema que lo merita. Entonces, no sean tímidos, vayan participando. Miren, Salomé nos dice, hola, buen día, se oye y se ve bien, saludos a todos, gracias, muchísimas gracias, Salomé. Excelente, buenas tardes. Se escucha bien, nos dice Miguel Vázquez, perdón. Bienvenido, Miguel, bienvenido de nuevo. Evelyn nos dice, se escucha bien desde el Estado de México, excelente. Saludos desde CDMX de Latoso. No, gracias, Miguel, al contrario, gracias por estar aquí. Eh, Desde que nos encontraste, has estado presente cada Psicoedúcate, entonces eso lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, También, buen día desde Chihuahua, se escucha y se ve muy bien. Muchísimas gracias, Lucy. Excelente, bienvenida. Rosa nos dice, se escucha bien. Saludos desde Costa Rica. Excelente. Yo pensé que íbamos a hacer un foro meramente mexicano, pero con una persona que nos está escuchando fuera de México, somos un foro internacional. Entonces, bienvenida, Rosa. Saludos hasta Costa Rica. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, déjenme cederle los micrófonos, las cámaras y el foro al ponente del día de hoy, colega, hermano Guillermo Ortega. Permíteme, carnal, déjame te dejo activar tu micrófono. A ver, ahí puedes. Confírmame. Puedes activar tu micro. Sí, listo. Excelente. Excelente.
muchísimo éxito. Bienvenido de nuevo a otro Psicoedúcate, hermano. Y pues adelante, rómpete una pierna. Sí, gracias, muy amable. Sí, bueno, de antemano les pido una disculpa si esperaban, si es que esperaban, ¿verdad? Si esperaban el psicoedúcate de la semana pasada, la verdad es, estaba muy malo y bueno, sí la libré, entonces sí estoy saliendo. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, hablando de la regulación de emociones y cómo adaptarnos, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de cómo adaptarnos, de cómo regularlas, porque, pues como lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Como que eliminarlas o ignorarlas no es lo más saludable. Entonces, dentro de esta parte, pues es emparejar nuestras emociones y ahora principalmente con nuestras metas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en constante lucha entre nuestras metas y nuestras emociones, ¿no? Que nos juegan una mala pasada y con eso basta para que no podamos alcanzar lo que queremos. Entonces, bueno, vamos a ver con lo que hablemos del día de hoy. Vamos a ver si esto es funcional y podría ayudarnos en dado caso. Y es más, si en algún momento a mí se me pasa algo o hay otro punto de vista, pues bueno, sería realmente enriquecedor que lo compartieran y pues igual a lo mejor hasta ayudaría para generar tanto ya sea otro psicoedúcate que hace tiempo me pidieron uno específicamente de emociones o bueno, pues nada más enriquecer este que ya tenemos, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Entonces, para empezar, tenemos que ver la manera de aceptar, ¿sí? Las emociones, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que aceptarlas, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para aceptar ese enojo o esa angustia o esa tristeza? Y luego más si yo les digo y me dicen, pero ¿cómo voy a aceptar el enojarme? ¿Cómo voy a aceptar el estar triste? ¿Cómo lo voy a hacer parte de mí? Bueno, es que a final de cuentas, si yo no lo acepto, pues ellas sí me están aceptando. La verdad es que ellas sí me están aceptando como yo soy. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar ese momento de enfrentar, ¿sí? De enfrentar esa circunstancia que estamos viviendo, ya sea de dolor, de sufrimiento, de angustia, de miedo, ¿sí? Cualquier situación incómoda. ¿Y cómo se le llama a eso? Pues se le llama resiliencia. Y yo creo que si ya entraron a mis psicoedúcates o tal vez ya lo escucharon, pues ¿qué es la resiliencia? La resiliencia, perdón, resiliencia es la capacidad que yo tengo interna, porque todos y todos lo tenemos. Es la capacidad que yo tengo de transformar eso que a mí me duele, que a mí me molesta, que a mí me angustia, en un motor, en superarlo, en esa fuerza, en esa chispa, en esa gasolina que necesito yo para tomar acción. Se llama tomar acción. ¿Y qué va a pasar con este tipo de resiliencia? Varias cosas. No lo puse, pero van a pasar varias cosas. Voy a aprender, voy a conocerme más, voy a mejorar y voy a lograr esa capacidad de autopercepción y de autoconocimiento que anteriormente ya lo habíamos visto. ¿Para qué? Para poder ser ese, como lo mencioné, ese arquitecto, ese constructor de mi propia vida, ¿sí? De ir armando ese rompecabezas que me va a ayudar a mejorar todo momento y toda circunstancia, buena o mala, que lo pueda aprovechar. Bien, entonces dice, bueno, pues ¿cómo lo acepto o qué? Pues bueno, para lograr esa armonía entre mis metas, mis emociones, lo que pienso, ¿sí? Y lo que puedo aceptar, pues es reconocerme. Muchos dicen que reconozcamos nuestros defectos, pero yo lo voy a cambiar. Vamos a reconocernos como seres perfectibles. ¿Qué significa? Quien no haya escuchado esa palabra, perfectible significa que puedo tener la opción de ir perfeccionando, mejorando lo que yo soy, ¿sí? Habilidades, destrezas, sentimientos, emociones, capacidades, todo. Lo puedo ir perfeccionando. ¿Y qué más? Y tener la capacidad de reconstruirme, ¿sí? Reconstruirme en el sentido de que a lo mejor hubo una situación donde
yo ya no me identifiqué como un ser humano, como una persona, con emociones, bueno, puedo hacerlo. O, en su caso, me encanta esta palabra, deconstruirme, la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción es aquellas cosas que aunque me han servido en algún momento de la vida, que aunque sean parte de mí el temperamento, los pensamientos, que tienden a ser dañinos, que tienden a ser castrantes, que tienden a ser autoagresivos, puedo deconstruir, quitar, ir quitando y mejorarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a deconstruir? Pues lo voy a deconstruir de la manera en que si a lo mejor tengo un pensamiento negativo hacia otro ser humano, hacia otra persona, pues ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor pensar, pues la verdad es que ni siquiera sabe que tengo esos pensamientos, ¿no? A lo mejor la persona ni siquiera se da cuenta que le estoy mentando la madre, perdón por la palabra, que estoy diciendo groserías contra esa persona, que le deseo todo menos felicidad, y al final de cuentas, ¿qué es? Pues al final de cuentas me estoy dañando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas emociones negativas, todo eso dentro de mí se está quedando, porque ni siquiera soy para hablarlo. Para eso estamos los psicólogos, para que nosotros escuchemos y decir, a ver, ¿qué basura traes dentro de ti? Le llama, ciertos autores, le llaman tener esa basura, ¿no? Esa basura que no me está sirviendo y no me está funcionando y que al final de cuentas nada más es para mí. Y bueno, otra parte es gestionar nuestras emociones. También esta palabra me encanta y es como yo les decía, no es eliminarlo, no es quitar una emoción porque no se puede. Y no es ignorarla porque todo el mundo está ahí, se llama gestionar. Gestionar en ese sentido que a lo mejor les puedo decir, hace rato, no hace más de 5 minutos, se fue la luz en mi casa. Y me empecé a angustiar, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Que no sé qué, ¿sabe cuánto? No pasaron, yo creo que ni 3, 4 minutos cuando regresó la luz. Y dije, caray, no, pues nada más me angustié, nada más me enojé de oquis. Entonces ahí yo les puedo dar ejemplo que no gestioné mi emoción porque si lo hubiera gestionado hubiera pensado, ¿qué hago? Pues a lo mejor pongo mis datos en el celular y les doy la sesión así. O no sé, me salgo corriendo a un Oxxo, no sé, mil cosas, ¿no? Pero en vez de eso, en vez de tener esa asertividad no la tuve y al contrario, fue esa angustia la que me dominó y mis emociones al menos ese momento, sí, no las logré gestionar. Entonces, gestionar implica aceptar ese momento. Si yo lo hubiera aceptado y hubiera dicho, bueno, pues a ver si regresa, ¿no? Ya ahí hubiera visto de otra manera. ¿Cuántas veces hemos vivido en ese momento donde sí fluyen las emociones y sí digo, esto amerita que yo me haya enojado o que me haya puesto alegre o que me haya puesto triste, pero nada más es momentáneo. Pasa la circunstancia y sigo sintiendo eso, ya no lo gestioné. Y con esto no quiero decir que, perdón, que lo eliminemos o que lo ignoremos, como les decía. No se trata de ignorar, se trata de darle peso a lo que corresponde, ¿sí? Y por ello dice adaptarnos exactamente a lo que la circunstancia requiere. Y bueno, ahí lo puse en el sentido de las metas. Bien, ¿qué va a pasar esto? Si nosotros alcanzamos ese proceso, que es un proceso continuo, o sea, no se va a dar ahorita que termine la sesión y digan, ay, sí, ya soy un hombre nuevo, una mujer nueva, y venga. No, es poco a poco, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir encontrar un balance. ¿Qué es un balance? Pues estar a la par entre mis emociones, mis metas, mis pensamientos. ¿Y qué pasaría? Pues puede ser que en ese momento realmente pueda observar con claridad, pueda analizar de acuerdo a lo que es cada circunstancia. ¿Y qué me va a llevar? Pues precisamente ese equilibrio, que a lo mejor va a ser temporal o constante, no importa. Lo que necesitamos es en ese momento obtener resultados, por así decirlo. A lo mejor si alguien quiere resultados a corto plazo, pues así va a ser, se va a obtener. Si lo queremos resultados a largo plazo, pues bueno, esto va a ser un ejercicio constante, de diario, y diario una introspección,
una vista a mi propia persona, ¿sí? ¿Y qué me va a llevar eso? Pues el proceso de autosatisfacción. Voy a satisfacer esas sensaciones, esa necesidad a corto, mediano o largo plazo. Eso ya depende de nuestra circunstancia, nuestro momento, personalidad, emociones, pensamientos y cómo puedo yo adaptar todo eso a mi vida. Bien, entonces, ¿qué debemos de generar? Esto es algo particular donde sí se requieren ciertas pautas que nos lleven a un proceso. Y voy a ir explicando cada una, que es alimentación, conciencia corporal, satisfacción de necesidades y reconocer prioridades. ¿Por qué? Porque a la mejor alimentación, a lo mejor yo conozco personas que se alimentan muy mal y siguen siendo exitosas, sus emociones están bien, todo sucede, claro que sí. Pero ¿qué sucede si yo me alimento mal? Si yo llego a un momento en donde me empiezo a bañar y por decirlo como algo que me irrite y me enferme de la panza, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues voy a estar incómodo, incómoda, voy a estar intolerante, voy a estar con esa sensación distraído, distraída. ¿Y qué va a pasar? Mis emociones ya no van a estar bien. Porque en cualquier cosa que a mí no me parezca o no caiga en mi vida, me va a molestar. ¿Y qué va a hacer? Va a ser esa molestia, pero en el sentido de que realmente me está molestando algo interno y lo voy a exteriorizar, se los voy a aventar a los demás. Por eso es desde mi punto de vista. Luego la siguiente es la conciencia corporal. La conciencia corporal implica varios aspectos. Uno de ellos es que realmente estemos conscientes de cómo son mi cabeza, mi cuello, mi cara, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que a lo mejor alguien me pisó, ¿no? Y traigo una uña enterrada del dedo. Y digo, pues me dolió el pisotón. Pero así lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando. ¿Y qué va a pasar? La uña se va a enterrar, me va a doler, me va a doler, me va a seguir doliendo. Y voy a decir, me voy a aguantar. Pero ¿qué va a pasar? Cuando suceda algo que me incomode, ese dolor es el que va a hablar. Ese dolor es el que va a reaccionar. Y ese dolor es el que le va a hablar a las demás personas. Y para cuando me dé cuenta, ya hice una capirotada ahí con la vida de los demás y con la mía. Entonces, o cualquier tipo de dolor, ¿no? Y que eso me va a llevar a otras consecuencias. Y como les digo, para cuando entre en conciencia de que fue por eso, tal vez ya fue tarde y ya tuve problemas. El otro es la satisfacción de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Según Abraham Maslow, las necesidades básicas del ser humano es alimentación, comer, sexo. Esas son las básicas, tomar agua, dormir. Son las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, donde si tú no las cumples, pues si lo vemos así, sucede algo malo con la persona hasta la muerte. Ya después vienen otro tipo de necesidades que ahorita no quise meter para no hacer bolas, pero dentro de esta parte de las necesidades, pues necesidades de logro, necesidades de afecto, necesidades de éxito, etcétera. Y que si yo no satisfago cualquiera de mis necesidades, principalmente las de mero bajo, que son las primarias, pues no voy a estar completo y no voy a poder realizar cualquier circunstancia. Y aquí también es reconocer prioridades. Reconocer las prioridades de qué es, se los voy a dejar así, ¿qué es primero? ¿Lo más importante o lo más urgente? ¿Qué es lo primero? ¿Lo más importante o lo más urgente? Y de acuerdo a eso, ¿qué tanto pongo las prioridades como prioridad principal, las urgentes? ¿Y cómo me va la vida? Y si pongo las urgentes, que las pongo primero, ¿cómo me va la vida? Eso sí es una pregunta retórica para que lo analicemos, para que concienticemos y que tal vez también desde ahí o uno de los elementos para que yo no pueda completar este proceso sea esa parte, que yo no sé priorizarlo. ¿Sí? Bien. El siguiente, que es aparte del logro de autoconciencia, que lo voy a hacer ahora sí a través de mis emociones. Yo les mencionaba que era un momento donde pues no les puedo controlar, a veces salen de repente, a veces no, a veces sí, a veces me juegan algo chueco, pero bueno, como les decía, es generar esa autoobservación. Y dentro de esa autoobservación es precisamente decir,
emociones. ¿Qué tipo de emociones son las que más dominan en mi vida? ¿Sí? La alegría, o la tristeza, o el enojo, o el miedo. ¿Cuál de esas son las emociones que más dominan en mi vida? Y cómo eso ha influido a que mi vida vaya como va hasta ahora. Después de esa hilera, ahora sigue un escaloncito, ya sea así para arriba o para abajo, como quieran ver, pensamientos. ¿Qué pensamientos vienen a mí gracias a ese tipo de emociones que tengo? ¿Qué pensamientos vienen a mí gracias a lo que vivo a diario, a lo que me permito pensar, a lo que me permito vivir y que de alguna manera yo estoy provocando también en mi vida? ¿Qué pensamientos? El siguiente son las ideas. A lo mejor dicen, Chihuahua, los pensamientos y las ideas van juntas. O es lo mismo. No es lo mismo, pero van juntos. Los pensamientos son todo un constructo de cosas que pasan a mi alrededor. Pero las ideas son esos pequeños anclajes, esas pequeñas cosas que si las unen se generan esos pensamientos. Pero dentro de esas ideas concuerdan o no con lo que yo soy en mi vida. Las ideas que yo tengo, a lo mejor de creencias, ideología, religión, escuela, trabajo, sociedad, ¿concuerdan? ¿Están unas con otras de acuerdo? ¿Y qué tanto esas ideas generan ese tipo de sensaciones en mí? Esas percepciones de cómo observo yo a los y las demás. Esa sensación de si es algo de alegría, de angustia, etcétera, me permite percibir las cosas como son. ¿Qué tanta certeza tengo que realmente lo que yo estoy percibiendo del exterior, si es el clima, si una persona me vio feo, o me saludó bien, o hizo gestos, y a lo mejor pienso que es a mí, la verdad es de que pisó una espina, no sé, algo, ¿no? Que le incomodó, y que yo lo estoy percibiendo hacia mí. ¿Por qué? Por esos pensamientos que estoy teniendo. Y porque esos pensamientos están siendo dominados por mis emociones. Y que esas emociones están siendo dominadas porque no me doy cuenta o no hago conciencia de lo que realmente soy y lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablarles. Tengo que hablarles a todo ese conjunto. Oye, a ver, Guille, a lo mejor hay unos memitos adentro. A ver, memito uno, a ver, ¿qué pasa? Memito de la alegría. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? A lo mejor es de locura, a lo mejor esos soliloquios, a lo mejor van a pensar que están locos, pero son necesarios. Necesitamos hablarnos y a la vez necesitamos escucharlos. Escucharles esas partes que a lo mejor nos pueden dar pautas para decir, ¿sabes qué? Le estás regando, mi amor. No es por ahí, necesitas hacer esto, o ya te dijo tu esposa que esto, tu hermano, tu hijo, y ¿sabes qué? Tienes que escucharlos porque es la verdad. Y que dentro de esa parte, esos memitos, esos Paolas, esos Lisbeth, etcétera, que están allá dentro de nosotros, nos pueden dar claves, nos pueden dar respuestas. Ya sé, a lo mejor están pensando, ¿qué te pasa? Pues ni que fuera tan fácil. No, no es fácil. No es fácil y como les digo, es de diario, es un proceso de diario. Y entre más nos conozcamos, más vamos a poder reflexionar esa parte, ¿sí? Ya lo decía, perdón, no lo tengo en la mente, si fue Sócrates, Platón o Aristóteles quien dijo, conócete a ti mismo. Y lo escuchamos y lo dicen a la ligera todas las personas como no tienen ni idea. Pero realmente conocerse a uno mismo es como lo vimos en otras sesiones, es entrar a las partes profundas, a las partes oscuras, a las partes negativas de mi persona y que me pueden dar miedo, ¿sí? Que me pueden dar miedo a esa parte. Dice Jung, todos los seres humanos tenemos esa sombra, esa parte oscura, ¿sí? Y las sombras son los que nos dicen realmente lo que tenemos dentro y nos da miedo a enfrentarlo. Pero gracias a esa sombra es que yo puedo conocerme, yo puedo saber cómo actuar, porque voy a saber qué es lo que quiero y lo que no quiero. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya una vez que logramos generar esos diálogos internos, pues
Ahí yo le puse que nos pueden dar el control. Pero si no, al menos vamos a tener ese reconocimiento de nuestra propia persona, ¿sí? Vamos a reconocer nuestra propia persona en cuanto a emociones, pensamientos, como lo puse ahí, y que podamos con ello regularlo y establecer esas rutinas. A ver, pues ya sé que me molesta levantarme a las 7 de la mañana, pero me tengo que levantar a las 7 porque entro a las 7:30. Bien, ¿qué voy a hacer? Pues voy a regular esa emoción. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues teniendo ese control y teniendo esa rutina. Me molesta porque siempre llego, si entro a las 7:30, llego 7:40 y siempre me regañan. Y me enojo, me molesto y ya, mi día se volvió un tormento. Pues ¿qué voy a hacer? Pues generando esas rutinas. ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar mañana. Si me levanto a las 7:30, me voy a levantar a las 7:40, 7:35. Y a lo mejor un día anterior a las 7:30. Y le vamos calando, a ver qué se puede hacer. No, no puedo, Guillermo. Bueno, entonces cálale una semana o unos días a las 7:30. Después le cambias a la siguiente semana a 7:25. Y así lo vamos recorriendo. Se llama generar rutinas y derribar vicios, ¿sí? El generar rutinas me va a ayudar a derribar vicios y puedo regularme. Y si me regulo, ¿qué va a pasar? O sea, son cosas que a lo mejor pueden decir, ay, te estás yendo fuera de, ahora sí que estás haciendo fuera del balde, ¿no? Pero la verdad es de que, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo voy a empezar a dejar de tener esa angustia, ese enojo o esa apuración por llegar temprano a algún lado. ¿Por qué? Porque voy a tener tiempo. Y gracias a que voy a tener tiempo, a que mi rutina me va a ayudar a controlar esas emociones, yo voy a cambiar drásticamente mis emociones. Y ahora sí, el controlar esa rutina me va a ayudar a trabajar en conjunto con mis emociones. Y bien, ¿qué más podemos hacer? Pues al establecer las rutinas, vamos a poder tener ese control, es lo que les hablaba. Y al tener ese control, ¿qué nos pasa? No sé si a todos o a todas nos pase, pero sí nos da esa sensación de alivio, ¿sí? De alivio de decir, por fin puedo hacer algo, por fin tengo en mis manos el poder de decidir si quiero ir, si no quiero ir, si quiero trabajar, si no quiero trabajar, si quiero hacer o deshacer o hablar o decir, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a generar esa armonía. Va a empezar a generar esa armonía porque al tener esa quietud o esa parsimonia con mis emociones, me va a ayudar a observar claramente todo lo que me rodea y actuar en base, en conjunto, o más bien en conjunto entre pensamientos, emociones y sensaciones, ¿sí? Y que me va a llevar al claro logro de mis objetivos. Porque al final de cuentas voy a saber qué quiero, qué soy, qué tengo y qué puedo y qué no puedo. También eso es importante, reconocer límites. Bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como ya les decía, pues reconocer esas necesidades. ¿Cuál es mi necesidad? De trabajar, de comer, de dormir, de tranquilizarme, de mi salud, de alimentación, de divertirme. ¿Qué? Al reconocer esas necesidades, tengo que reconocer mis capacidades. ¿Hasta dónde puedo dar? No, pues es que si quiero relajarme, ya todo el fin de semana me la pasé trabajando bien duro, pues ya me voy de pachanga, pero resulta que no sé si es porque no estamos acostumbrados o terminamos cansadísimos, pero son 11 de la mañana, 11 de la noche y estamos en una fiesta, en una reunión y a todos le hacemos viscos, ¿no? Y le ponemos casi que les queremos sacar la lengua porque estamos bien cansados, cansadas. También reconocer esa parte. Reconocer si a lo mejor no me gusta hacer ejercicio, expuse mucho de hacer ejercicio, bueno, así venía la imagen, pues ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué, Guillermo? No me gusta hacer ejercicio. Bueno, no me gusta hacer ejercicio, pero sí me gusta caminar, pues camina. Caminar es casi lo mismo que correr, ¿sí? Alimentarme, pues es que sí me gustan mucho las golosinas, me gusta la nieve, ok, está bien, no dejes de comerlo, pero es ver y pensar, el tiempo pasa y no me estoy haciendo joven. En ningún momento me estoy haciendo joven. Llega un momento en donde ya la fuerza no aguanta, las rodillas crujen, mil cosas. Entonces es
momento de empezar a pensar esa parte. Y que de alguna manera ese tipo de relaciones saludables que pueda yo tener con las y las demás personas, ¿las necesito o no las necesito? Y por eso es esa parte del compromiso personal. Necesitamos comprometernos. En esta épocas, y no hablo nada más del coronavirus, sino desde antes, al menos a mí me ha tocado con mis alumnos, con mis pacientes, que no tienen un compromiso personal. Tienen un compromiso con el trabajo, con la familia, con mil cosas, pero siempre lo ponen hasta el último. ¿Cómo puedo dar yo algo a las y los demás si no me lo estoy dando primero a mí? No se puede. Nunca se va a poder. Si yo ahorita les pido $1,000,000, ¿quién me lo da? Pues nadie me lo va a dar. ¿Por qué? Porque no lo tienen en la bolsa y no se lo han dado. Es exactamente lo mismo. No pueden darle algo a alguien si no se lo han dado primero. Y en esa parte es tener claras nuestras ganancias futuras. A lo mejor puede decir, ay, ya me estás sermoneando de que coma bien y que no sé qué, sabe qué tanto. Nadie piensa en sus rodillas, nadie piensa en sus tobillos hasta que los necesita, ¿sí? Y que ya no pueden trabajar. Nadie piensa en poder caminar más a prisa por un hijo, una hija, hasta que ya te estás quedando sin aire y ya no lo alcanzas y ya vas a decir, espera, espérame, y sientes que te mueres. La verdad es que no lo pensamos hasta que lo vivimos, ¿sí? Entonces, tener claro ese costo-beneficio de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Me está costando? Pues, ¿cuál es el beneficio? ¿O no me está costando nada? ¿Obtendré beneficio? Y luego identificar ese tipo de metas de las que hablábamos a corto, mediano y largo plazo. Esa parte me va a ayudar mucho a que mis emociones estén más tranquilas, más estables. ¿Por qué? Porque no me voy a angustiar. A lo mejor si quiero comprar una casa, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que está muy cara, está muy lejos, la que quiero no la ajusto. Ok. Entonces, no lo veas a corto plazo, velo tal vez a largo plazo, que a lo mejor con lo que te da puedes juntar ese dinero en 6 meses, un año, 2. Pues hay que juntarle y entender que es a largo plazo. A mediano plazo es tener mejor condición física o cuidar mis emociones, mi mente. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir con un nutriólogo, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir con un psicólogo, pero no tengo dinero para gastar eso. ¿Realmente es gastar o invertir? Esa es la diferencia. ¿Cómo se observa? ¿Gastar o invertir? ¿Y qué lo puedo hacer? Pues, ¿sabes qué? Pues es que el psicólogo está bien caro, cobra 450, 500 pesos. Ok. ¿Cuánto te salen las medicinas? ¿O cuánto te van a hacer las medicinas para la diabetes? ¿O para la presión alta? Pues como 1,000, 2,000. Bueno. Ok. Costo-beneficio. ¿Sí? Y a corto plazo, lo que puedo hacer ahorita. Ahorita están aquí en este momento, y ¿qué pasa? Están haciendo un beneficio a corto plazo. A lo mejor tal vez termina mi sesión y dicen, estuvo chido ya. Pero a lo mejor la sesión de mis compañeras o en alguna otra situación, o, ay, perdón, a lo mejor leen un libro o lo que sea a corto plazo y dicen, ya encontré respuestas. Esos son los beneficios, son las metas. ¿Qué me va a llevar esa meta a corto plazo a un mediano? ¿Cómo lo voy a obtener? Y esa meta a mediano plazo, ¿cómo lo voy a llevar a largo plazo? Y esas metas, ¿cómo van a lograr generar esa estabilidad emocional? ¿Sí? Necesitamos poner metas. ¿Para qué? Para tener esa estabilidad emocional. Oye, Guillermo, pero es que me angustia un montón, me angustia muchísimo las metas y todo esto. Sí, te angustian porque no lo estás analizando bien, no lo estás proponiendo bien. Y bueno, aquí pongo una nota aclaratoria que, pues como les decía, la adaptación, el adaptarnos a las cosas, principalmente las emociones, no se da de la noche a la mañana. Requiere de constancia. Por eso me gustó mucho esta imagen del rompecabezas, porque cuántas veces, si quienes hemos hecho rompecabezas, primero se nos quebra la cabeza, los ojos, las manos, todos, por querer acomodar una pieza. Y estamos duro y duro, duro y duro. Ahí tiene que caber ahí. Y ahí va a caber, pero no cabe.
Así son los pensamientos, así son las emociones. Queremos que estén ahí, pero no caben. Queremos que esté ahí mi dolor, no cabe. Si cabe el dolor, pues mételo ahí. Pero necesitamos esa constancia, esa persistencia y reconocernos, reconocer que las cosas, aunque no salgan, podemos volver a un punto. Podemos encontrar o buscar en otro lado otra pieza que nos haga falta para poder lograr ese rompecabezas en nuestra vida, para que pueda encajar y para que le dé sentido a lo que estamos viviendo. Pero necesitamos que dentro de ese rompecabezas sí estén las emociones, que las enfrentemos, tanto positivas como negativas, como la quieran ver, como malas o buenas. No existen malas o buenas emociones. Sí, el miedo está por algo y sirve para algo, como ya lo he mencionado. El enojo también sirve para algo. La alegría también. La tristeza también. Y todas tienen una función y tienen un porqué existir en nuestra vida. Y son las piezas que deben de encajar. Nuestros pensamientos. ¿Me funciona? ¿Puede encajar en mi vida? ¿Puede generar esa armonía en mi rompecabezas de vida? Pues órale, agregarlo. Si no, buscar por otro lado. A lo mejor no es el momento de esa pieza. ¿Sí? Bien. Espero que les haya gustado. Les agradezco su atención y bueno, pues ahí están mis datos. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Mm. Muchas gracias, Guillermo. Muy maravilloso, como siempre. Van a decir, Hansel, ¿cómo te ha cambiado la voz? Yo soy Paola Treviño, te voy a apoyar en este cierre. Muchas gracias, me parece súper fascinante. Me recordó muchas cosas que uno empieza a ver en la carrera y que de pronto no se le olvida, ¿no? Creo que a medida que uno va avanzando dentro de esta profesión maravillosa, de pronto hay situaciones que ya no considera, como lo básico que son las emociones, y que uno piensa que nada más es contrólate, sea un adulto maduro, ¿no? Alguien tiene que ser un adulto en la situación, y a veces es muy difícil, y no es como, y es aventar la pelotita al otro, ¿no? Lick. Los invito a que vayan, si tienen algún comentario, lo que sea, en el chat, o si pueden activar sus micrófonos con toda confianza. Miguel, adelante, por favor. ¿Puedes activar tu micro? ¿Sí puedes? Sí, excelente. Claro que sí, muchísimas gracias. Activé la cámara, pero creo que tengo problemitas con la cámara. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por este curso. Es sumamente importante porque creo que nos hace una conciencia de que nosotros los seres humanos tenemos derecho y podemos experimentar esas emociones, ¿no? Tal vez sean emociones intensas, tal vez sean emociones provocadas por duelos, por rupturas amorosas, por desempleo. Tenemos derecho a experimentarlas, sentirlas y reconocerlas. Entonces, justamente, pues una de las cuatro fuerzas de la psicología, recordando que la primera fue el psicoanálisis, después el conductismo, la tercera fuerza de la psicología que aporta muchísimo esa cuestión de poder sentir es el humanismo y creo que le dio el paso a un modelo que es la fuerza intrapersonal, lo podría llamar así, intrapersonal, porque pues no solamente reconoce que somos personas biopsicosociales, sino que también esta cuarta fuerza maneja una parte espiritual, por lo cual en lo personal me agrada muchísimo porque justamente hay personas de que pues no se permiten tomarse 5 minutos de meditación, de frenar tantito a su carro y poder reconocer esas emociones, ¿no? Y justamente un caso clínico muy interesante, pues es un paciente, llega a terapia y comienza a llorar y se le pregunta al paciente, bueno, me gustaría que te expresaras qué es lo que sientes en ese momento. Bueno, el paciente no pudo reconocer si sentía tristeza, si sentía temor, si tenía enojo, si tenía cólera.
Entonces, obviamente, al paciente se le tuvo que ayudar en esa parte terapéutica, comentándole, bueno, si te es posible, puedes etiquetar esa emoción para que la puedas sacar. Entonces, justamente nos podemos dar cuenta que el poder expresarnos y verbalizarnos de cualquier forma que no sea destructiva, pues es bien recibido. Y inclusive con este grado de contención de las emociones, hay personas que suelen somatizar, ¿no? Y cuando somatizamos es todavía un problema mucho más grave, porque si no tienes una buena alimentación y tienes gastritis y todavía no expresa las emociones, y todavía somatizas, el ácido clorhídrico está todo lo que da, los niveles de cortisol están sumamente altos, o sea, para poder llegar al equilibrio, bueno, en psicología se le llama homeostasis, a estados basales del ser humano, creo que hay que considerarlo en sus formas más profundas y las más inmediatas. Creo que el poder hacer una conciencia de estos sentimientos, reconocerlos, trabajarlos de forma oportuna, creo que nos daría mucho más pautas de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, con esta cuarta fuerza, sí hay que cubrir todas las necesidades de amor, de trabajo, de sexo, espirituales. Hay que cubrirlas todas, pero también gestionando esta parte de las emociones. Y bueno, claro está, permitirnos disfrutar de estas emociones, aunque sean algo malas. Eso será todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué opinas, Guillermo? Sí, definitivamente es correcto y que precisamente en este caso, pues ahorita que hablaba, yo personalmente me cuesta mucho trabajo identificarme si a lo mejor soy sistémico, conductual, gestal, lo que sea, pero lo que sí soy es un ser humano que observa las emociones. Y a final de cuentas, como lo mencionaba con respecto a esta persona, es que a final de cuentas, si no sabe identificarlas, ella como en su cabeza, en su cuerpo sí, porque al final de cuentas es como he dicho, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces, ella no sabía, esa persona no sabía qué emoción tenía, pero sus ojos, a lo mejor sus manos, a lo mejor su cuerpo, sí sabían, ¿sí? Y a veces hay que hablarle a esa parte, a veces hay Sí, que escuchar esa parte. sí, pues exactamente durante la terapia, nosotros como psicólogos sabemos y comprendemos que existen mecanismos de regresión, de negación, porque también una parte fundamental del ser humano es que queremos evitar el dolor a toda costa, a pesar que nos esté haciendo daño físicamente, ¿no? Sabemos que está el dolor, pero hacer contacto con ese dolor, preferimos somatizar, enfermarnos, colitis, gastritis, infecciones en la garganta, muchísimas cosas. El dolor está ahí, está presente. La situación como terapeutas es lograr realizar insight con la persona para que pueda hacer contacto con ese dolor y expresarlo. Lo más importante, como tú lo mencionaste, es expresarlo y reconocerlo. Gracias. Gracias, Gracias, Miguel, Miguel. gracias. Gracias, Guillermo. ¿Desea algún otro comentario en el chat? Los esperamos, que te gustamos un espacio por si tienes alguna experiencia, si tienes alguna duda, algo que nos quieras decir, algo en lo que no estés de acuerdo, algo que digas, híjole, esto no me... También se vale, todo es muy válido. ¿Sí? Tengo varios comentarios de agradecimiento, gracias a todos ustedes. Yo te platico una experiencia que yo tuve como terapeuta de lo importante que es reconocer mis emociones y saber gestionarlas. Llega una pareja muy rápidamente, ya tenía creo que su tercera sesión, y ella tenía un asunto de violación previo a esta nueva relación. Entonces ella pues tenía sus aprensiones con ciertos tocamientos o con ciertas frases. En algún momento están discutiendo y él le dice a ella, mira mi reina, no me salgas con esto. A lo que ella contesta, no me digas mi reina. Él muy celoso, muy molesto, le dice, bueno,
pues no me importa no me importa si tu ex te lo decía. Y él le contesta, no, no era mi ex, fue mi violador. Y él en su ira, en su cólera, le dice, pues ve, arréglalo con él, no conmigo. Pues sobra decir que esa pareja terminó y no regresó a las sesiones. ¿Por qué? Porque él no está gestionando sus emociones, porque como bien es aquí el Máster Guillermo, realmente no está poniendo las cosas en orden y como corresponde. ¿Sí? Entonces vamos viendo que no necesariamente es que tengas que ser terapeuta. Como persona en mi vida diaria necesito gestionar mis emociones y darles el lugar que merecen. Nos comenta Salomé Guillermo, si no sabes qué emociones se le puede proporcionar una lista con ellas y tratarlas con el paciente. ¿Fue pregunta? ¿Viene un comentario? Bueno, sí, aquí lo importante es también, si estamos hablando en cuanto a paciente, también es reconocer desde dónde ve las cosas y cómo las ve y cómo las ha aprendido. Porque a lo mejor lo que para mí es dolor, pues a lo mejor para esa persona es alegría, ¿no? Entonces, ahí ya estoy interpretando. También debemos tener en cuenta, seamos o no seamos terapeutas, debemos de tener en cuenta que el primer error para no entender las emociones de las y los demás es interpretar. Tenemos que dejar de interpretar, tenemos que dejar de decir, es que lo que tú tienes es esto, es que mira desde mi experiencia. No, tenemos que, por eso, en las sesiones anteriores hablaba de empatía, ¿sí? Y la empatía implica ponerme en el lugar de la otra persona, ponerme en las emociones de la otra persona, en las circunstancias de la otra persona, y decir, es que tú entiendes que amor, o lo viviste, que amor es cuando te dan una cachetadita, ¿no? Y resulta que durante toda su infancia le dijeron, te pego porque te quiero, entonces, pues obviamente es algo muy, muy, muy catastrófico, ¿no? Pero a final de cuentas es lo como he aprendido y necesitamos precisamente lo que yo les mencionaba, hacer una reorganización, una reconstrucción de nuestras percepciones, de lo que significa para nosotros una u otra emoción. Gracias, Guillermo. Nos comenta Leslie, ¿cómo expreso mis emociones si mi entorno me inhibe o normaliza el silencio? Un comentario muy acertado, Leslie. Vivimos, por desgracia, todavía en un entorno que todavía reprime ciertas emociones, como lo mencionabas, ¿no? Que todavía nos dice, no te enojes, sé feliz, ve el lado positivo, ¿no? Hablábamos de esta, ¿cómo decíamos? Felicidad tóxica, positivismo tóxico. Sí, es correcto. Y cada vez me dicen, no es para tanto, como dices, no te enojes. Chico, espérate, pues son mis emociones. Yo sabré si me enojo o no me enojo, ¿no? O sea, ahí muchas veces las personas luego, a veces en el afán de querer ayudar o en el afán de querer estar ahí, no saben cómo hacerlo, no saben cómo lidiar con las emociones de otras personas. Pero al final de cuentas, es su responsabilidad. Es su responsabilidad, sus propias emociones. Y nosotros, de manera externa, es nuestra responsabilidad permitirles esas emociones. Muy bien, gracias. También tenemos comentarios de Diana, muchas gracias. Cada uno debe verse desde su espejo y eso se aprende correctamente, ¿no? Es muy fácil proyectar en el otro lo que traigo, lo que siento o lo que quisiera y pues no es el otro. Yo no soy el otro y el otro no es yo. Sí, y sabes que al final de cuentas me gusta mucho esta frase, todo y nada es proyección. Al final de cuentas, lo que vivimos nos influye y lo que hacemos influimos en otras personas, circunstancias. Entonces, ahí nada más es precisamente el reconocernos y el conocernos de manera interna nos va a ayudar a eso, a lograr diferenciar si esto es mío o es de otra persona, si esto me pertenece o es de otra circunstancia. Eso no nos garantiza que lo hagamos al 100%, pero nos va a ayudar a lograr identificarlo. Muchas gracias. También dice, ¿qué opinas sobre la fibromialgia? Nos dice Heidi. Híjole, no soy así exactamente un doctor, pero es una enfermedad terrible y terrible principalmente para quien lo vive y terrible para quien está cerca de las personas que lo viven.
Y aquí no lo voy a hablar como doctor, sino precisamente como psicólogo. Y es que entre más rápido lo tengamos consciente y tengamos consciente de los efectos, las circunstancias, lo que se va a vivir y lo que se va a vivir post la enfermedad, creo que eso nos va a ayudar a llevarlo adelante. Y principalmente lo que buscamos es, en este sentido, pues que esté bien principalmente la persona que lo está viviendo, ¿no? Porque imposibilita de todas maneras y es de que hoy estoy bien, hoy estoy hablando bien y mañana ya no. Es terrible, es terrible ese tipo de enfermedades. Entonces, ahí en este caso, precisamente, las personas que están alrededor de las personas que lo viven y quienes lo viven, es de ya de trabajar las emociones. Muchas gracias. Miguel, teniendo mano levantada nuevamente, con todo gusto, dinos. Sí, justamente con el tema relacionado con la fibromialgia, se relaciona mucho con las emociones y justamente hay una paciente que cada vez que está sobrepasada de carga de estrés o de situaciones emocionales, siempre se le desencadenan. Entonces, bueno, nosotros somos psicólogos clínicos, pues obviamente no podemos recetar, pero sí podemos realizar un trabajo interdisciplinario en el cual se le pudiera sugerir a la paciente de que visite un neurólogo como tal, porque sí, sí es una afección meramente fisiológica, pero parte de la afección tiene que ver mucho con las emociones y también con la personalidad de la persona. Si no puede gestionar factores desencadenantes como es el estrés laboral, familiar, inclusive problemas de salud, siempre se le detona pues esta afección. Entonces creo que parte del trabajo interdisciplinario sería trabajar con el paciente, poder identificar qué problemas o cargas emocionales tienen y bueno, por cuestiones y literatura científica se ha sabido que la persona presenta menores crisis, claro, estando en terapia, porque de lo contrario creo que va en aumento. Gracias. Gracias a ti, Miguel, muy amable. Y bueno, cerramos con el comentario de Karen que dice, ¿cuáles son las emociones más tóxicas que existen? Las emociones más tóxicas que existen, las que dañan a la persona, las que incomoden a la persona. No puedo decir, o no se puede decir que es principalmente las que catalogamos como malas, que son el enojo y el miedo, porque a lo mejor puede ser que yo viva enamorada de una persona que no me corresponde y que hago hasta lo imposible por agradarle, por quererle bien y termino en cierta patología, cierta psicosis, donde va a ser nada más para mí y nada más me pertenece a mí y yo le pertenezco a esa persona y se volvió completamente tóxico. Ese amor o esa alegría o esa felicidad que en un principio se buscaba como algo bonito, algo estable, se volvió tóxico. Lo tóxico son el exceso que no puedas controlar, el exceso que no solo te daña a ti, daña a terceras personas, que tus emociones dañen a terceras personas. Tenemos que poner muchísima atención en terceras personas. Si lo que digo, si lo que hago, si lo que pienso, se llama, y ya lo he mencionado en otras sesiones, responsabilidad afectiva. Antes decíamos, es que yo puedo hacer lo que yo quiera y decir lo que quiera y que los demás se hagan bolas, ¿no? Pero ¿qué tanto de lo que digo o de lo que hago está haciendo sentir mal a la otra persona y la está dañando? Esa es la relación tóxica, eso es la toxicidad, ¿sí? Cuando mi felicidad o mi alegría o mis deseos dañan a otra persona, incomodan a otra persona. Yo puedo hacer, decir, pensar o sentir lo que yo quiera siempre y cuando esas cosas no dañen a terceras personas. Cuando yo traspase su límite y su umbral, ahí es la toxicidad. No puedo hacer eso. No podemos hacerlo.
Muchas gracias, Guillermo, maravilloso, me encanta. Y bueno, vamos a dar lectura a los últimos 2 comentarios y con esto nos despedimos, chicos. Muchas gracias por haber estado. Dice, de ahí la importancia de las emociones y actitud en cualquier enfermedad. El éxito del tratamiento depende del manejo de las emociones. Muy adecuado. También dice, bueno, ¿cómo cambiar estas emociones tóxicas? Ahorita nos das una respuesta. Y bueno, muchas gracias. El exceso que no se puede controlar es cuidar de uno mismo y del otro. Muchísimas gracias. Entonces, rápidamente, Guillermo, ¿cómo cambiamos estas emociones tóxicas? ¿Cómo nos controlamos? ¿Cómo somos un mejor yo? Cuéntanos. Pues, a final de cuentas, cada ser humano, cada persona, vivimos o experimentamos o hemos aprendido desde un punto muy particular y muy personal. Y en el momento en que algo a mí me daña y que daña a otra persona, es desde ahí. Desde ahí tenemos que observarlo. Y precisamente hemos aprendido que a veces tenemos que aguantar ese dolor, tenemos que aguantar ese sufrimiento porque, ay, es que me quiere. Ay, sí, me pegó, pero me quiere. Me dijo que ya no me iba a volver a hacer esto. Ay, me gritó, pero es que así es. Dejemos de justificar. Esa es la palabra. Ahí está la clave. Dejemos de justificar. Sería eso. Excelente, Iro, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión, aquí con el máster Guillermo, con toda su sabiduría maravillosa que me motiva. Yo es una mejor terapeuta. No, pues antes de que se retire, me permito invitarlos a Psicoedúcate de mañana. Voy a estar yo dando la presentación. Vamos a hablar de la atracción sexual, de la parte psicológica, sin los prejuicios. Vamos a hablar de todo lo que conlleva como personas, dónde se busca, por qué lo buscamos, etcétera. ¿Sí? Y junto con esto te invito a mi nuevo taller que estoy haciendo con base en esto, que es sobre el sexo ocasional. Vamos a desglosar toda la parte psicológica, por qué lo hacemos, dónde se busca, qué está sucediendo actualmente, cómo es para los hombres y para las mujeres, si va a tener un costo especial. Entonces también te invito a mi taller que ya estoy promocionando y en nuestro psicoedúcate mañana. Y por favor, no te pierdas todos nuestros psicoedúcates que estamos teniendo, esta información gratuita. Y pues bueno, aquí estaremos el día de mañana. No sé si quieres cerrar con algo, Guillermo. No, nada, muchísimas gracias. Y bueno, como les había mencionado, para quienes habían entrado anteriormente, pues ahí se está cocinando otro psicoedúcate, que va a continuar ese también, pero se está cocinando y otro que lo habían mencionado de emociones. Entonces, pues ahora sí, como dicen, no son enchiladas, ¿verdad? Hablar de emociones. Entonces sí quisiera también hablar de algo que pues sea de utilidad. Pues muchas gracias, Guillermo. Anaís, dinos, por favor. Si me he levantado, estoy loca. Sí, alguien levantó la mano antes de Levantó Miguel. su mano antes de irnos, por favor, díganos su comentario con confianza. ¿No? ¿No? Miguel, ¿estás ahí? ¿Sí? Ya se fue. Todo bien, ok, excelente. Bueno, entonces con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por haber estado. Por favor, quédate pendiente de los psicoedúcates. Traemos nuevos talleres que ya se están cocinando, unos ya están listos. Por favor, no te los pierdas, no te pierdas nada aquí de Guillermo, que también ya anda con proyecto en mano. Ya pronto tendremos noticias de él y de sus talleres que van a estar maravillosos. Gracias a todos por haber estado. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Y pues, feliz ombligo de semana. Ya casi es viernes. Entonces, maravilloso. Cuídense, chicos.